dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 6 de marzo del año 2003 traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando. Muy buenos días, buenos días. Hoy tenemos como invitado al doctor Guillermo Hernández. El doctor Guillermo Hernández es veterinario, pero es una persona de una vasta experiencia que además la ha desarrollado a nivel internacional en otros países de América Latina, en programas que tienen que ver no solamente con la salud animal, sino también con la humana. Y con él precisamente vamos a hablar de los riesgos de una guerra bacteriológica, porque esos virus que se están cultivando con propósito de llevarlo como arma de guerra son virus animales. Porque él nos va a hablar un poco de eso para que estemos enterados de qué se trata. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y el presidente de la República ha dispuesto que se trasladen al Panteón Nacional los restos de Abigail Mejía y, Dios mío, Doña Trina Moya. Y de doña Trina Moya de Vázquez, la que fue esposa del presidente Horacio Vázquez. Y se ha hecho homenaje a una serie de damas. Como siempre pasa, pues siempre en ese tipo de eventos y donde se hacen reconocimientos se queda gente. Pero bueno, aplaudimos que se haya hecho el reconocimiento de una serie de damas que todos los dominicanos tenemos que reconocer en sus méritos. Desde luego estamos esperando que hagan el Día Internacional del Hombre, ¿no te parece? Para equilibrar, para balancear. Sí, no se supone que es para la igualdad, ¿no? Es que los privilegios de nosotros, digo, como su veterinario. Entonces parece un poco al programa de Estados Unidos de, ¿cómo se llama? El programa para activos, o sé yo, ¿no? Para poder equilibrar la desventaja de la discriminación, ¿no? Hasta caer en una discriminación. Acción afirmativa. Acción afirmativa, ok. Bueno, vamos a aplaudir también una iniciativa del doctor Milton Ray Guevara, que nos parece excelente y que pescamos retrasado, porque eso salió el lunes, en el Listín Diario, pero estaba en la sección de esta que yo no realmente no leo de primera intención. Es la parte social, a veces ni siquiera la veo. Pero estaba repasando los de esta semana y encontré que ahí habían relegado una declaración muy importante, que no sé por qué la pusieron ahí, no en la parte A. Mire, Guevara pide a funcionarios poner cargo a disposición del presidente. Eso es así es que se actúa. En una situación como la que hay ahora mismo, donde está bajo cuestionamiento muchísimas de las actuaciones del gobierno, los funcionarios son los que se tienen que ir, para que le den una oportunidad y un respiro al gobierno del presidente. Es el presidente que tiene que respirar. Con mayor énfasis aquellos que usted ha señalado, que los que son precandidatos prácticamente claros a la presidencia. Bueno, eso deberían haberse ido por regla política, pero hay otros que deben haberse ido por simplemente malos funcionarios, ¿no? Y eso no lo señalamos nosotros, lo señala la opinión pública. Pero nos parece excelente. Es una lástima que no se le haya hecho caso, dice el secretario de Trabajo, que lo sugirió, dice, revela que lo sugirió en reunión de miembros del gabinete. Bueno, bien por Milton Ray. Protesta en la Casa de Cristal en la calle del Conde.
esto también quisimos traerlo porque ya nos llamaba la atención que ese ensayo tan desastroso, socialmente hablando, y de todo punto de vista, de hacer ahí una muestra de mercantilismo, ¿no? Porque todo eso es para supuestamente vender publicidad y propaganda. Bueno, aquí hablan los comerciantes y residentes de la calle El Conde. Dice, comerciantes y residentes de la calle El Conde expresaron su desacuerdo con la permanencia de la Casa de Cristal por esos predios, aludiendo al desorden que impera con la aglomeración de personas durante el día. Si el objetivo es tener una jaula como si fuera un zoológico, esto significa un atraso para el país. ¿Por qué no aportaron algo educativo como artistas con exposiciones de obras de arte? Los jóvenes y el público en general no aprenden nada con esto, solo morbosidad, expresó la señora Dominica Abramo, hija del propietario de la joyería La Veneciana en el Conde Peatonal. Y por ahí sigue, aplaudimos sus expresiones y por fin reivindica el buen sentido y además el buen criterio moral de todos aquellos que de alguna manera hemos reaccionado y esperábamos que reaccionaran los que estaban directamente afectados con ese despropósito, que todavía nos asombramos de que no haya sido revocada la autorización que se supone que le dio el Ayuntamiento del Distritico Nacional. Y para terminar con la introducción, nosotros hemos estado comentando esa desviación que ha tenido el carnaval dominicano hacia la exaltación de la imagen de Satanás. Miren esto y díganme si una imagen como esa no es para que un niño, como hemos dicho, de tierna edad, se espante y no pueda ni siquiera dormir. ¿Qué les parece esa faz? ¿Ustedes creen que eso es lo que nosotros teníamos aquí como tradición en la República Dominicana? No, hombre, eso es de un tiempo a esta parte. Y miren esta otra. Miren esa. ¿Ustedes creen que el niño que vea eso de frente ahí puede dormir? Díganme. No se puede. Pero esas son las distorsiones que estamos viviendo. Además, les quise traer, porque se lo había mencionado varias veces, la revista que está editando con nuestro dinero el negocio de la electricidad en la República Dominicana, que se llama Sistema Eléctrico Dominicano, pero que está simplemente exaltando lo bien que ellos lo están haciendo todo. Recuerden que se llegó a hacer una publicación hace un tiempo donde se decía que Unión Fenosa era la luz de la República Dominicana en el medio de una tanda de apagones. Miren la revista, muy bien editada, ¿verdad? Muy bien impresa. Desde luego, cuentan, en España cuentan con todas esas. En España, no sé, aquí. Aquí fue que la editaron. Sí, esa es la que avanzado mucho en la que yo he dicho que está dirigida por un ex subsecretario técnico de la presidencia. Ojo. Entonces aquí se está hablando de las bondades de ese desastre que tenemos nosotros hoy, que estamos padeciendo los dominicanos. Vamos a agotar nuestra agenda. Un recado a la CAS y a INAPA. El Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos dice que nuestro país tiene mala calificación en la calidad del agua. Bueno, y no querían privatizar el agua. Por suerte que han encontrado su piedrecita en el camino, ya en el Senado de la República, dice el presidente del Senado, aquí no va a pasar la privatización del agua. Y entonces miren lo que sale. República Dominicana tiene mala calificación en la calidad del agua. Y eso lo dice el Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos, Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos. Dice que se encuentra la República Dominicana entre las tantas naciones latinoamericanas que disponen de gran cantidad de agua potable por persona y por año. Sin embargo, en una evaluación que hizo sobre la calidad del agua aplicada en 122 países, el país obtuvo una de las más malas calificaciones. En cuanto a la disponibilidad de agua potable por persona y por año entre 180 países,
República Dominicana ocupó el puesto 126 con 2.507 metros cúbicos. En Latinoamérica, el país la ventaja, entre otros países, Bolivia en el puesto 161, Perú en el 17, Paraguay en el 19, Argentina en el 43, Honduras en el 53, Guatemala en el 67, México en el 94, El Salvador en el 98 y Cuba en el 105. Eso es en cuanto a la cantidad de agua. Pero entonces en cuanto a la calidad, nosotros estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que hay? En el 161 de 180 países. No, porque dice aquí en cuanto a la disponibilidad de agua potable por persona y por año, entre 180 países, República Dominicana ocupó el puesto 126. Entonces, a partir de ahí dice, en Latinoamérica, el país le aventajaron, hay que suponer que es en cuanto a disponibilidad y no en cuanto a la calidad. Entonces, pero bueno, eso es para que no quieran tapar el sol con un dedo, ¿no? Vamos a ver. Conflictiva seguridad social. Henry Sadalá, la seguridad social no pagará la salud a extranjeros indocumentados. Bueno, eso lo dice el tesorero del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bueno, muy bien por el tesorero de la Seguridad Social, porque hay otros funcionarios que han estado diciendo otras cosas, como que hay que buscarle la vuelta al problema. Eso son los haitianos, porque si aquí hay muchos extranjeros, no hacen crisis con relación a la población del país. El tener 2 millones de haitianos sí hace crisis aquí en la República Dominicana, y sobre todo en el bolsillo de los contribuyentes, que los dominicanos no encuentran servicios suficientes de salud en los hospitales dominicanos. La Secretaría de Salud se le atrasa 2 meses en la entrega de las cuotas que le corresponden. Pero entonces se supone o se pretende que nosotros establezcamos una seguridad social que se extienda a los haitianos. Vaya usted a ver, vamos a hacer una seguridad social allá y a entrar a Haití que se faje con eso. Y a los organismos internacionales y a las naciones que los apañen, que le den el dinero para hacer esa seguridad social allá, en Haití. Vamos a ver. Los absurdos nuestros no tienen fin. La crisis eléctrica. Las distribuidoras se oponen a pagar el triple por los apagones, como lo establece la ley, la nueva ley de energía. La Superintendencia de Electricidad emite la resolución que frena el alza en la luz. Firma avanza en la auditoría de las distribuidoras. Esa es una buena noticia. Esto es una situación que uno dice, bueno, pero ¿y hasta dónde uno va a tener que soportarle a las empresas, estas extranjeras, el que aquí hagan lo que les place? Porque que digan ahora que nosotros no vamos a pagar lo que tenemos que pagar porque la ley dice que tienen que pagarlo. Nos tienen que pagar los apagones, ya está vigente eso. El que se tiene que poner duro, como dijimos ayer, es el superintendente de electricidad, que tiene que obligar a esta gente a cumplir con lo que dicen las disposiciones legales. No puede seguir esta situación donde ellos hagan lo que les dé la gana en este país, porque van a provocar una reacción masiva que ya en carácter social o en carácter político va a tener otro pespunte, ¿verdad? Aquí está. Esto es inaceptable. Están en rebeldía. Se oponen a pagar el triple por los apagones. Y aquí comentábamos que la posición de nosotros es que esa sanción tiene que ser revisada para incrementarle la penalidad si el apagón se hace de noche, y para incrementársela aún más si ese apagón vulnera otro servicio esencial, como es el caso del agua. Porque hay apagones que afectan una comunidad entera, porque si afectan el funcionamiento del acueducto donde están las bombas para bombear el agua, se queda toda una comunidad sin agua, porque le administraron un apagón. Pero cuando cogen un edificio que trabaja con un sistema de cisterna, porque todavía no se ha logrado eliminar la cisterna, a pesar de todo lo que se dijo
con el programa de remodelación del acueducto en la gestión del doctor Balaguer, cuando yo le dije, vamos a comenzar por la red, no por la fuente, porque en la red se está perdiendo alrededor del 45% del agua. Si se le mete presión a esa red en la condición que está, llegaremos al 65 al 70% de desperdicio. Bueno, pues eso fue lo que pasó, que cuando se le metió presión salieron chiguetes por todas partes en la ciudad. Entonces hubo que bajarle la presión y por eso las cisternas siguen trabajando y que se había puesto el objetivo de eliminarlas. Ahora, cuando se va la luz, nos quedamos sin agua, sobre todo en los edificios, tenemos un servicio colectivo. Entonces eso tiene que estar contemplado como un agravante. Cada vez que esta gente, a veces lo hacen de manera arbitraria, para compensar sus finanzas y administran apagones. Y muchas veces se ocupan y otras no, de disfrazarlas de averías. Y se fue una avería. Y como el otro día, según relatábamos ayer, pues, se pasaron casi 12 horas con una avería y afectaron un circuito que iba por media ciudad. Entonces, esto hay que ponerlo en orden y si no, que se vayan, si no les gusta que se vayan, no lo necesitamos. Para apagones somos expertos, no necesitamos ningún extranjero, de modo que no fastidien con eso. Vamos a ver. Recursos naturales. Abdicando la autoridad. Bueno, un convenio que regulariza la extracción de materiales. ¿Entre quién y quién? Ese convenio. Sí, esta es una situación insólita porque vemos aquí cómo en el Palacio Nacional, el presidente de la República se reúne con las compañías que están quemando la vela por los dos extremos, como hemos explicado aquí, porque cuando se coge una cuenca hidrográfica y se desmonta en la parte alta, se está matando el nacimiento del río. Se está deforestando en la parte alta y con eso se les resta agua a la cuenca. O se crean las condiciones para que cuando llueva el agua no se retenga. Pero también se hace un aporte negativo a esa situación cuando en la parte baja se le saca el agregado grueso, lo que llaman los callados, ¿verdad? Esa gravilla, donde el agua se infiltra y hace que baje lentamente en su gravitar hacia el mar, el nivel del mar. De modo que cuando se le quita todo ese material que está ahí, el agua baja con una velocidad que parece una pared de agua que viene encima de todo el que está en medio. Y por eso ha habido muchos casos de tragedia, porque gente bañándose se ha encontrado de repente que viene una luz de agua por el cauce del río y ha arrastrado gente que se ha ahogado. Entonces, esas compañías que se han dedicado a sacar ese material son invitadas a una reunión para firmar un acuerdo. Miren esto, aquí está el presidente con el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que no sabemos para qué existe esa cartera, donde se está concertando para llegar a firmar un acuerdo. Pero por Dios, el gobierno no tiene que firmar acuerdos con nadie, lo que tiene que hacer es regular, establecer las normas y decirle eso es lo que ustedes van a hacer. Y aplicarlas. Usted puede sentarse y conversar, eso me parece muy bien. Pero como término del asunto, lo que se tiene que imponer es el interés general, no es el interés particular. Entonces, si el interés general dicta que este país no se puede quedar sin agua, esas compañías que están sacando material de ahí tienen que irse a las minas a sacar material y no seguir depredando los ríos, que es lo que nosotros llamamos coger la vela y quemarla por los dos lados. Quemarlas arriba, aguas arriba, y quemarlas aguas abajo con la extracción de los materiales o agregados de la construcción. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Parece que eso es parte del desmantelamiento de lo que es la institución del Estado.
Es un estado que ahorita va a estar pintado en la pared. Pero el que inauguró eso, hay que decir, fue Leonel Fernández, porque lo hizo con las empresas esas de la capitalización de la energía. En lugar de aplicarle la regulación del Estado al desorden que él mismo creó con la capitalización, ese desastre corrupto de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, él lo que hacía era que invitaba a los beneficiarios de aquella fiesta a Palacio a ver si se ponían de acuerdo y ellos concedían algo. Así es la cosa. Entonces eso fue un mal precedente, pero este gobierno no tiene por qué seguirlo. Ya le hemos dicho que... Sí, proveerse de los materiales de construcción, extrayéndolo de las cuencas de los ríos, es la forma más fácil de hacer dinero, porque los ríos los proveen de ese material con acceso fáciles para que los costos de extracción sean muy bajos, si acaso exiguos. Entonces, eso es fácil hacerlo. Pero instálese en su mina, compre el terreno. Pero tú sabes cuál fue la conclusión más importante de la reunión, que van a pagar. Ah, sí, los 4 pesos por metro cuadrado. Te van a pagar. Ah, van a pagar. Entonces, te vamos a dejar que siga depredando, pero tú vas a tener que pagar. Antes no pagaban. Y ese dinero va a compensar al país con la pérdida de sus ríos. Ya lo veremos a corto plazo. Bueno. Ya lo veremos. Disparatada división de la capital. Sí, señor. Urbacer pide la inconstitucionalidad de la división de Santo Domingo. Bueno, una empresa recogedora de basura. Sí. Está pidiendo la inconstitucionalidad. No, bueno, cualquiera puede pedirla, ¿no? No, lo que pasa es que eso debió haberlo pedido la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque primero ese disparate desde todo punto de vista inconstitucional definitivamente, trajimos la Constitución, ahí la tenemos. La Constitución dice que la capital de la República, la ciudad de Santo Domingo, estará ubicada en el Distrito Nacional. Y ustedes saben lo que tenemos ahora, que el Distrito Nacional está ubicado en la capital de la República. Por eso yo le llamo el distritico, porque no es más que un pedacito de la ciudad. ¿Y eso es lo que dice la Constitución? No, eso no es lo que dice la Constitución de la República. Ah, pero ¿quién debió apelar eso? Porque trastornaba el evento que tenían por delante la propia Junta Central Electoral. No lo hizo, a pesar de que había protestado de esa división y había señalado que venía a trastornar la organización del último evento electoral, que fue el de término medio, o sea, las elecciones congresionales y legislativas, perdón, congresionales y municipales. Y ahí fue cuando se dio que la viuda del doctor Peña Gómez perdió su tentativa de ganar la sindicatura del Distrito Nacional, y el señor Hernani Salazar, cabeza o uno de los principales cabezas del PPH, dijo: nosotros sabíamos que eso iba a suceder, pero teníamos ese compromiso, dijo él, y yo lo tengo recortado. Pero ¿quién más apta para el sacrificio que eso suponía, que la viuda de quien todo lo sacrificó, que fue José Francisco Peña Gómez? Eso dijo Hernani Salazar. Y es decir, que se sabía que ella iba a perder por el disparate de Tirso Mejía Ricard. Pero él dice que había un compromiso. ¿Cuál compromiso? ¿Y con quién? El resultado fue que los votos del PRD en las demás jurisdicciones, que quedó dividido el distrito, no fueron en ayuda de la candidatura de Peggy Cabral. Ah, pero eso se planificó así. Eso dijo Hernani Salazar. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con nuestro invitado, que tenemos temas muy importantes que agotar con él. Hasta dentro de un momento. Bueno, aquí tenemos, como habíamos anunciado, a nuestro amigo el doctor Guillermo Hernández, con quien vamos a conversar sobre un tema que no es el que normalmente agotamos con él, que son casi siempre cosas relativas a la producción agropecuaria nacional, aunque habrá uno que otra cosa que también al final toquemos en esto. Pero vamos a comenzar con esa amenaza
de la guerra bacteriológica, porque casi todos esos virus que se utilizan como elemento de guerra, una vez procesados o de alguna manera adecuados a esa finalidad, tienen origen animal. ¿Qué nos puede decir, Guillermo, sobre este tema? Fíjate, la guerra bacteriológica no es nueva. Se inició, o la iniciaron los romanos, cuando infestaban las fuentes de agua que abastecían de este líquido a los pueblos de entonces, y mermaban a los ejércitos enviándoles desechos de animales enfermos. Ya para 1336, incluso los tártaros, que fueron que inventaron aquellas catapultas, catapultaban los muertos por encima de las murallas de las ciudades enemigas para mandar la enfermedad hasta ellos cuando habían sido atacados con estas cosas. Y posteriormente, y ya casi en la época moderna, aparte de cuando un general inglés le mandó de regalo unas cuantas frazadas infectadas de viruela a los indios norteamericanos, eso fue al final de los años 600. En 1940-44, Japón había obtenido unas cepas especiales que le había facilitado Hitler y bombardeó lo que es la Manchuria de hoy y Corea con bombas que al detonar mataban el 70% de los vectores del virus que produce la fiebre bubónica, y también otras más enfermedades de virulencia marcada. O sea que esparcía todo eso. Entonces, al esparcir, mataba el 70% de esos vectores, pero el 30% vivía. Y con eso fue lo necesario para que todavía en 12 ciudades chinas, la Manchuria y Corea, ocurran esporádicos brotes de peste bubónica. Por otra parte, y desinterías y esas cosas por el estilo. Entre el 50 y 60, en Maryland, en los Estados Unidos, en un inmenso laboratorio a donde habían 1000 técnicos trabajando este tipo de guerra bacteriológica, investigando sobre esta situación, llegó a ser tan alto el costo y tan peligroso considerado que el presidente Nixon resolvió ponerle fin a esa situación y no seguir financiando esa situación. Y se celebró un tratado entre Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, el que firmaron más de 100 países más, y se había detenido aparentemente los preparativos para las guerras biológicas o bacteriológicas. Pero surgió entonces una situación muy grave. ¿Por qué surgió? Cuando habían desaparecido en este laboratorio todo el personal entero y todo, surgió un año más tarde la ingeniería genética. Y eso volvió el Pentágono a interesarse de la situación y volvió el mundo a interesarse de la situación. Y la ingeniería genética consiste en sacar genes de algún virus para, de alguna manera, llevarla a otro. Le arranca los caracteres hereditarios que predominaban y lo vuelve muchísimo más virulento. Y entre ellos están todos los virus que proceden como de encefalomielitis equina, que también ataca al hombre. Están el virus, últimamente ébola, que es nuevo. Está el SIDA, que es nuevo. Y esa serie de cosas que ha... Y el antrax. Y el antrax, por supuesto. El antrax es el que más se ha usado y el que más se usa. En realidad el antrax,
que es inmensamente peligroso y que tiene una alta mortandad, no es una enfermedad que en el público realmente le viene a todo el mundo a la vez, sino esporádicamente. Pero hay otras tantas enfermedades que sí vienen violentamente. Pero esta ingeniería genética ha traído una situación que le interesó entonces de nuevo al Pentágono, e interesó al mundo, porque entonces se podía lograr, o se puede lograr, mermar al enemigo sin inmensos gastos. Y una cosa, Todo lo que se hace es mucho más barato que todas estas armas, como los 16.000 misiles que van a caer sobre Bagdad. pero estamos hablando de enfermedades que son propias del reino animal, ¿verdad? No necesariamente. Naturalmente, algunas encefalitis, el antrax, es propia del reino, pero son zoonosis que atacan al hombre. Una de las vías que se aprovechan de la guerra es poder infectar a donde hay gran aglomeración de animales, donde hay grandes granjas, porque ahí se multiplica hacia el pueblo. Es una forma de expandirlo, es lo que le interesa. Pero figúrate tú, por ejemplo, que se lleve un gen muy patógeno, que lo están haciendo ahora, a bacterias saprofíticas de nuestros intestinos. Y creando cepas. Y creando cepas virulentas que entonces se extienden y van a los distintos órganos humanos sin que pueda funcionar una vacuna. Entonces quien envía la infección sí puede estar protegido porque ya preparó las vacunas necesarias, pero no el que no la estaba esperando. Que va a recibir. Entonces, las guerras bacteriológicas tienen el marcado peligro de que matan en masa lentamente, y no solo persiguen que muera el elemento, sino hacer deficiente a los hombres. Un hombre con un cuadro sintomática de fiebre, de peste bubónica, solamente con el dolor que siente en las articulaciones, en las axilas, en el cuello, queda inhabilitado. Las guerras biológicas inhabilitan, que era lo que hacía el naranja en Vietnam. El agente naranja. El agente naranja en Vietnam. Inhabilitaba, terminaba la vegetación y cosas por el estilo. Pero estos atentados que se produjeron en Estados Unidos recientemente con el anthrax, los reportajes que han salido, que yo he estado coleccionando a través del internet, señalan que se trata de unas cepas que han sido elaboradas científicamente para precisamente, como tú explicabas, incrementar su capacidad mortal. Es decir, por supuesto que sí. Y además darle más volatilidad, porque incluso se está contaminando a través de las vías respiratorias. Bueno, porque eso es por las esporas, porque se expanden muy fácilmente. Fíjate, la ventaja de este tipo de cosas para una guerra de exterminio es precisamente que es muy barata. Eso costaba mucho dinero cuando no se había llegado a la ingeniería genética. Claro. Con una caja de Petri, unos tubos de ensayo y qué sé yo, que hay una siembra. Destruye Nueva York. Destruye una ciudad. Entonces no es que se trate de atemorizar a la humanidad con esta situación, sino que la humanidad está atemorizada. Porque ¿qué más terrorismo que el miedo que le causan las amenazas? ¿Cuántos países estamos ahora preocupados por 300.000 soldados con todo un armamento inconmensurable que se va a lanzar sobre Bagdad? Y con esto de las guerras bacteriológicas se ha comerciado mucho también. Rusia, por ejemplo, y Bagdad, precisamente Irak, tiene mucha experiencia sobre eso. Ellos le han vendido a otros países este tipo de preparativos de guerra. Pero quiero hacer una pregunta, y no tengo el propósito de alarmar a nadie, pero para que uno tenga noción de las cosas. Por ejemplo, Estados Unidos no está desarmado desde el punto de vista de una guerra bacteriológica. Se hizo evidente en una información que salió en internet hace ya un par de meses atrás,
en donde se reportaba que un intruso había sido detenido antes de que lograra penetrar el perímetro protegido de una instalación donde estaban armas bacteriológicas de todo tipo en terreno norteamericano. No se sabía, ni se dijo quién era que estaba merodeando, ni qué propósitos llevaba, etc. Simplemente se pasó la información de que se había interceptado un intruso que no había logrado penetrar hasta el recinto protegido. Pero estaba diciendo que esas armas estaban ahí, y eso sí, como una explicación a la opinión pública, decía que estaban a la espera para ser destruidos. Pero el hecho es que están ahí. Ahora, mi pregunta es esta. Hace ya unos años atrás, salió también otra información de que un misil en un desierto de esos donde se hacen prácticas, no recuerdo ahora cuál de ellos, había pasado peligrosamente cerca de donde había otra instalación, donde había también... Eso ocurrió en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Maryland, precisamente. Donde había una instalación con esas armas bacteriológicas. Si hubiera impactado un misil, ¿cuál es el alcance de la diseminación de un problema que podría surgir de una cosa? Yo no creo que la población de Estados Unidos esté protegida contra una guerra bacteriológica real y efectivamente, como no lo está ningún país del mundo. Lo que pasa es que la defensa de la guerra bacteriológica... No, pero mire, la pregunta es la diseminación de ese virus, de ese material. Por el espacio, por el aire. Va a depender de la capacidad... Puede ser por vía oral, puede ser por la respiratoria. O sea, que dependería de la explosión que la diseminara. Exactamente, no que va. Eso con tirarlo al aire hay. O con ponerlo en un sitio se va multiplicando, porque entonces se va transmitiendo también de persona a persona, en la gran mayoría de los casos. Es altamente contaminante. Fíjate, se tomaron 3.000 presos los japoneses de distintas nacionalidades y vacunaron con vacuna de la peste bubónica y tifus a los 3.000 y se murieron con tratamiento 1.000 de ellos. Es un 33%, que es bastante elevado. Pero hay enfermedades como es el antrax, que se puede llegar a un 65%. Puede haberlo vacunado, lo sometieron a la exposición. A la exposición, claro. Y murieron aún. Y murió, entonces fue protegido una tercera parte. Una tercera parte, no, dos terceras partes. Dos terceras partes y murió una tercera parte. Fueron protegidos. Fue una prueba que hicieron los japoneses. En esa misma época en que bombardearon Manchuria. Porque ustedes saben que la guerra bacteriológica la utilizó Hitler, la guerra bacteriológica la utilizaron los norteamericanos en todas partes, en Vietnam, en la guerra del Golfo, la utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en Corea no se utilizaría? En Corea se utilizó siempre. Así que cada vez que hay una guerra de esta naturaleza, puede haber una guerra bacteriológica. Pero otra pregunta, esto es pregunta, primero, yo soy un ignorante en la materia, pero además el público que nos escucha también lo es. Se dijo y se demostró que muchos de los soldados norteamericanos que fueron a la guerra del Golfo, o sea, la de tormenta del desierto, volvieron enfermos a sus casas. Bueno, enfermaron a su familia. Porque ya no era por bacterias, sino por agentes químicos que sus síntomas se sienten a largo plazo, el síntoma de la enfermedad. Pero hay muchísimos agentes químicos. Pero son contaminantes. Claro que sí. Por ejemplo, se está trabajando ahí en Maryland y otros países del mundo, se está trabajando con venenos ofídicos, con venenos de alacranes, con venenos de insectos, y que incluso esos venenos pueden ser sintetizados, se hacen sintéticamente, se preparan, y eso puede lograrse mediante la genética, incluso mismo, lograr que ese tóxico penetre a un organismo y seleccione a dónde va a afectar al elemento. Que sea dirigido. Que sea dirigido, por ejemplo, a algunas células cerebrales, para no matarte, sino mentalmente tú estás perdido. Dios mío. Por ejemplo, y cosas por el estilo. Es que la ingeniería genética, todo el mundo creyó que ya no se iba
Cuando se hizo ese tratado, todo el mundo creyó que no iba a generar, pero las investigaciones ya al año, 1.600 millones de dólares entre 1980 y el 87 gastaron los norteamericanos en esas investigaciones. Ya no, ya es inmensamente barato. Ya en un cuarto de 4x4. En un tallercito cualquiera. En un tallercito cualquiera, un experto de eso, un buen biólogo de eso, logra hacer ese tipo de cepas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ay, no. Se protegen con caretas la gente y protegen sus casas con impermeables y la protección, y naturalmente la vacuna, todo el que envía el ejército atacante está protegido porque está vacunado específicamente, como los anticuerpos son específicos contra determinada bacteria, pero puede ser que él esté vacunado sin saber que le han metido el gen que multiplica la efectividad de aquello o que lo hace inmune a los antibióticos. Pero fíjate... Porque puede ser que salgan genes que sean inmunes a los antibióticos por la inmensa virulencia que tengan. Incluso por razones de habitualidad, la gran mayoría de los rémenes están siendo resistentes a muchos antibióticos. Ya lo están siendo. Digo yo que en el caso de la práctica. tormenta del desierto, hay incluso denuncias, primero documentadas a través del internet por militares, o sea, médicos militares, y además en una película que estuvo a disposición de nosotros hasta hace ya unos 6 o 7 meses atrás en las tiendas de video, que atestiguaba que esos soldados, veteranos de la tormenta del desierto, que regresaron enfermos y enfermaron a sus familias, estaban afectados no solamente por armamentos químicos, sino también bacteriológicos. Sí. Entonces, pero oiga lo que decía la película, y eso es una especie de documental, que se estaba ocultando, porque el Pentágono ocultó que esa gente estaba enferma. Se decía, no, eso es un problema psicológico, y eso es un trauma que tiene. Pero como el trauma es contagioso, porque la familia se ha contagiado y la mujer se contagió, Aún así. finalmente terminaron reconociendo que estaban enfermos. Y decía entonces, terminaba la película, dejando el testimonio, de que el propósito del ocultamiento era porque esas armas se las había vendido los propios Estados Unidos. Y ahora mismo está en el Tribunal de La Haya una acusación que le hace Irán a los Estados Unidos de que proveyó de armas químicas y biológicas a Irak, cuando Irak era el aliado de Estados Unidos contra Irán. Y estaba en guerra con Irán. Es muy probable que haya sido. Entonces, Yo recuerdo la guerra de Irak e Irán. Y eso está ahora pendiente Porque, ahora de conocerse ahí. Los norteamericanos están haciendo inspeccionar las armas que ellos conocen con detalle. Que vendieron. Porque ellos fueron que se las llevaron. Así es. Esa es la verdad. Y ahora van a provocar este crimen a la humanidad. Definitivamente que así viene. Pero lo cierto es que de la guerra bacteriológica hay que, sin volverse loco, estar prevenido en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo se Porque previene? el mundo de hoy es una aldea para fines de comunicaciones, por el tanto viaje, el tanto turismo, las comunicaciones, tanto aviones, No, y el intercambio y comercial. el intercambio comerciales y todas esas los cosas. productos que van de un lado a otro. Bueno, en este medio no los estamos, pero sí se deben trabajar a fin de que hayan factibilidad de preparar vacunas efectivas por encima de lo normal que pueda hacer funcionar porque fíjate que lo que pasa, los anticuerpos que protegen al organismo son específicos exactamente contra esta enfermedad, contra una enfermedad, no contra la otra. Sí. Y por eso, al inyectar un gen en un Antrax, por ejemplo, y haya una vacuna para esa, si le metieron un gen más fuerte, porque en los casos de los virus hay una situación difícil. Tú no has oído hablar de una vacuna contra el Contra SIDA, los virus. sino del intento, Se está. porque sencillamente hace muchas mutuaciones al día. O sea que no es una cosa estática que tú puedes Sí, ubicar sí, en el tiempo y en el espacio. Definitivamente no. Las mutaciones son inmunológicamente distintas. Y yo recuerdo la fiebre porcina africana que nos azotó a nosotros, que tuvimos que terminar nuestra
porcicultura Población. hace algún tiempo, definitivamente no se podía pensar en vacunas porque muta virus. por hora. Era un virus. Era imposible hacerlo porque eran virus. Pero ahora, por ejemplo, se sabe, fíjate, que el SIDA probablemente haya sido una cepa que se escapara de un laboratorio de investigación lo dije yo en África. Otros dicen que fue con el fin de Que fue exterminar algunas experimentar, tribus, sí, experimentar en África, experimentar en otra por el África. estilo, pero algo así. Pero el ébola acaba de aparecer. Reaparecer. Déjame leer. Y eso no es el Carecoco. No. Déjame Eso leer. nace precisamente a la orilla del río Ébola, en Nigeria, precisamente a donde están los cordones Déjame de leer. miseria de Nigeria. Déjame leer precisamente esta información que te traje aquí, que salió en el Caribe hoy. Dice, mira virus, qué el nuevo brote ha causado 88 muertos. La reserva del ébola es difícil de hallar. 70 científicos, antropólogos, biólogos y médicos participan en la reunión, así como representantes de agencias de la ONU y del Centro de Investigación sobre Enfermedades Tropicales de Europa y América. Dice, científicos del mundo reconocieron el miércoles en Brazzaville que no han logrado descubrir el animal que sirve de reserva al virus de ébola. Creían que era un mono. Es decir, el animal en que vive el virus en estado natural sin afectarlo, lo que es necesario para definir estrategias eficaces para luchar contra las epidemias de la enfermedad. Esa es la cuestión fundamental. Necesitamos avanzar al respecto, puesto que el mundo entero espera el resultado de nuestras reflexiones, declaró el científico Christoph Bosch. Creían que Y era por una ahí especie sigue. de mono. Una Dice, clase. epidemias de ébola se habían registrado anteriormente familia. en el sudeste de Gabón y en la República Democrática del Congo, RDC, en 1976 y en 1996. En Gabón y en el Congo el virus fue transmitido al hombre por los gorilas, mientras que en RDC la transmisión fue esencialmente entre humanos. Y por ahí sigue, yo creo que... Así mismo funcionó. Hay hasta una La película vaca también loca, de por eso. ejemplo, comenzó en África, precisamente en las islas, no recuerdo el nombre, y fue porque una gente que comieron un mono conservado, se había transformado una proteína y había provocado esa condición espongiforme del cerebro. Eso también se teme de que te haya surgido de una situación como esa. Bueno, lo Porque que... la investigación, yo no sé por qué el hombre trabaja tanto Para destruirse. para destruirse en vez de producir para calmar las necesidades. Y para curarse. Yo recuerdo una vez decíamos en una mesa redonda contra el hambre en Moscú, yo le decía, ¿cómo es posible que en investigar el espacio ustedes están gastando muchísimo más que el dinero que se necesita Para alimentar a la humanidad? No, y alimentar a su pueblo, porque los Y rusos un pueblo pasaban que tenía muchísimas sus hambre. necesidades. Porque Guillermo, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos. Siempre es muy interesante escucharte, Guillermo, y nosotros aprendemos mucho. Yo creo que todos nuestros amables televidentes y telespectadores y radioyentes también. Bueno, volveremos mañana para despedir la semana. Les salvamos Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.